A inicios del año les había dicho que vamos a estar tomando este material que se llama 9 marcas de una iglesia saludable. Nos resume 9 áreas. Simplemente ellos quisieron clasificar a la iglesia en 9 áreas que tenemos que estar poniendo atención para tener una idea de si nuestra iglesia es saludable o no. Entonces todos los recursos de este ministerio giran alrededor de estas enseñanzas: predicación expositiva, que se define como lo que dice el pasaje, la historia. Tú tienes que entender bien cómo la entendió la audiencia original, cómo ellos la entendieron. Tú tienes que explicarla y a la vez sacar aplicaciones de cómo en nuestra actualidad sirve ese mensaje. Cuando la audiencia original escuchó la palabra de Dios, ellos nada más entendieron una sola cosa. Sabían, pues Moisés nos dejó esta historia con este propósito. Daniel nos dejó Jesús nos dejó esta enseñanza y solamente tuvo un propósito, y la audiencia nada más entendió una sola cosa. Entonces, eso hace la idea central del sermón, y sobre eso te vas y explicas, ¿no? Puede ir relacionado con predicar versículo por versículo, porque eso nos hace entender. Si tú nada más predicas un solo versículo, pues puede distorsionar un poco el objetivo de la audiencia original, pero cuando lees lo que hay detrás y delante de ese pasaje, pues ya tiende más a una predicación expositiva, y es lo que tratamos de hacer en esta iglesia. Tenemos teología bíblica, es un tema que todavía no nos metemos mucho. También un entendimiento bíblico de las buenas nuevas, un entendimiento bíblico de la conversión. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí, hermanos. Así que quiero que vayamos simplemente este es un pequeño resumen de lo que son esas 9 áreas, y solamente nos vamos a detener en por hoy, porque yo les había dicho, vamos a ir avanzando conforme pasen los meses, ¿verdad? A lo mejor unos meses vamos a ir hablando de liderazgo, pero hoy, por todo eso que hemos estado hablando acerca de formalizar la membresía, nuestro hermano Yusuf también va a recibir bautismo. Entonces, para mí es muy importante que todos como congregación entendamos bien qué es la conversión. Ellos tienen un bosquejo de 6 puntos, que es lo que vamos a ver a continuación, empezando por el arrepentimiento y la fe. Entonces, les invito a que me sigan ahí con sus vistas. Dice, un entendimiento bíblico de la conversión. En el año de 1878, en la primera reunión de nuestra iglesia, adoptamos una declaración de fe. Fue una versión más fortalecida de la confesión de fe de New Hampshire en 1833. Esta confesión vino a ser la base para el mensaje y la fe bautista adoptada por la Convención de las Iglesias Bautistas del Sur en 1925, y de nuevo en una versión revisada y suavizada en 1963. En nuestra declaración de fe, en el artículo 7, se lee lo siguiente. Antes de leer eso, acuérdense, nosotros acabamos de hacer nuestra confesión de fe, y en la antigüedad, o sea, es válido. Tú agarras confesiones que hicieron en cierta iglesia, en cierto siglo, en ciertas personas, las revisas y modificas o las suavizas, lo haces más entendible, y nosotros como Iglesia Peniel ya hicimos también nuestra confesión de fe, pero la iglesia que genera estos documentos dicen, a nosotros en el apartado de la salvación leemos lo siguiente, dice, creemos que el arrepentimiento y la fe son trabajos divinos y que son gracias inseparables efectuadas en nuestras almas por medio de la regeneración del Espíritu Santo, por lo cual, estando profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro y desesperanza y del camino de salvación por medio de Cristo, nos volvemos a Dios con una genuina contrición, confesión
y súplica por misericordia, al mismo tiempo recibiendo de todo corazón al Señor Jesucristo como nuestro profeta, sacerdote y rey, confiando solamente en Él como el único y suficiente Salvador. Si no me equivoco, el líder de este ministerio de 9 marcas está en una iglesia al norte de Estados Unidos, aunque ellos pertenecen a la Convención del Sur de los Bautistas. Creo que es Capitol Hill Baptist, algo así se llama. Mark Dever, el director de este material. Y esa es su confesión. Entonces toda su congregación se identifica, y si alguna vez ellos comparten sus testimonios, va a ser muy similar a la descripción de lo que dice esta declaración. Dice, en mi caso hubo genuina contrición, confesión y súplica de misericordia, etc. Entonces, nosotros nos sirve bastante este material, pero dice, es de notar lo que esta declaración dice acerca de nuestra conversión, de nuestro volver. Nosotros volvemos porque estamos profundamente convencidos de nuestra culpa, peligro y desesperanza, y del camino de salvación por medio de Cristo. ¿Y cómo es que sucede esto? ¿Y cómo es que sucede este volvernos, el cual está compuesto de fe y arrepentimiento? Así que nos van a explicar lo más detalladamente lo que debe de haber. Es una característica de la verdadera conversión. Esto es efectuando en nuestras almas por medio de la regeneración del Espíritu Santo. La declaración de fe cita 2 pasajes en las Escrituras para apoyar esta idea. Vamos a Hechos capítulos 11 y 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, esa palabra es muy importante. Cuando nosotros hablamos de salvación, siempre tiene que haber arrepentimiento. Siempre tiene que haber. Y fíjense lo que dice Efesios 2:8. Yo creo que era algo muy sorprendente, ¿no? Para los judíos. Nosotros nos arrepentimos porque tenemos un Dios que en su Espíritu Santo actúa para que veamos qué tan pecadores somos. Pero dice, se sorprendían, se admiraban porque dicen, no solamente nosotros hemos sentido carga por nuestro pecado, sino esa misma bendición se les otorgó a los que no son judíos, a los gentiles. Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Así que también nos está hablando de la fe. Aquí podemos seguir entendiendo, ¿no? Si básicamente nuestra salvación se entendiera como algo que hacemos nosotros mismos en lugar de que es Dios el que hace algo en nosotros, no sería la interpretación correcta. Y hermanos, tal vez esto divide a las iglesias, pero es una manera bíblica de entender y decir, ¿cómo ves tu salvación? ¿Fue principalmente porque tú te entregaste a Dios? Eso es una verdad, hermanos, no lo vamos a negar. ¿O es porque Dios te guió al arrepentimiento? ¿Tuvo que ver más con Dios o contigo? Por eso semanas atrás habíamos visto el orden de la salvación. ¿Sí se acuerdan? Que veíamos, hay partes donde participa el hombre en conjunto con Dios, como sinergia. Y eso es el arrepentimiento. Eso corresponde del hombre hacia Dios. Pero la fe, la regeneración, la adopción, todo eso proviene de Dios. Entonces, no podemos decir 100% todo tiene que ver con Dios. Hay algunas cosas donde por gracia de Él participamos con Él. Él siempre va a estar incluido en la salvación. Pero nosotros somos los que nos arrepentimos delante de Dios. En esa parte sí hay dirección de nosotros hacia Él. Dice, ciertamente la conversión incluye nuestra acción, por lo que debemos hacer un compromiso sincero y una decisión completamente consciente. Aún así, la conversión es mucho más que eso. Las Escrituras son claras al enseñar que no todos estamos yendo hacia Dios.
Algunos han encontrado el camino, mientras que otros todavía lo están buscando. Lo que estábamos predicando hoy, ¿verdad? Hay una senda del justo y hay otros donde no están caminando absolutamente ahí. Tal vez a algunos a tientas, a ciegas, se están queriendo acercar a Dios y están cerca o en un proceso, pero para Dios es muy objetivo eso, ¿verdad? En lugar de esto, la Escritura nos presenta la necesidad de tener nuestros corazones reemplazados, nuestras mentes transformadas y nuestro espíritu vivificados. No podemos realizar ninguno de estos actos. El cambio de cada humano necesita, sin considerar la apariencia que podamos mostrar, es radical, tan cerca de nuestra raíz humana que solo Dios puede hacerlo. Necesitamos que Dios nos convierta. A lo mucho que pudiéramos lograr, hermanos, nosotros es dar una apariencia de piedad y terminaríamos como los fariseos, que nada más por fuera pudieran ver a alguien como que justo, pues viene a la iglesia, canta, tiene lenguaje cristiano, pero por dentro, ¿cómo es? Y ahí ese interior es lo que sí es sobrenatural y nada más Dios puede cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro comportamiento. Fíjense, recuerdo la historia de Spurgeon, que mientras caminaba en Londres, un hombre ebrio se le acercó y apoyándose en un poste de luz le dijo, como que me imagino esa escena, ¿no? Apenas pudiendo hablar y cayéndose y apestoso este señor. Oiga, señor Spurgeon, yo soy uno de sus convertidos. A lo que él le contesta, tal vez eres uno de los míos, pero con seguridad no eres uno de los del Señor. Yo sí te puedes decir que yo te convertí, ahí está el resultado. Pero si Dios realmente te hubiera convertido, no estarías en esa condición. Uno de los resultados de malinterpretar la enseñanza de la Biblia en cuanto a la conversión es que las iglesias evangélicas están llenas de personas que hacen un sincero compromiso en cierto punto de sus vidas, pero que evidentemente no han experimentado el cambio radical que la Biblia presenta como conversión. Según un estudio reciente realizado por la Convención de los Bautistas del Sur en Estados Unidos, es la denominación de este ministerio, del pastor que escribió esto, tienen un alto índice de divorcios que sobrepasa al promedio nacional de los Estados Unidos. La sede de esta convención está en Texas. Entonces, todos los que asisten a iglesias bautistas en el estado de Texas generalmente se quedaron en esta convención. Les digo, él está allá al norte, allá por Nueva York, pero dice, yo pertenezco a esta convención y estadísticamente los divorcios superan a los del país. Nada más sacas la media o el porcentaje de esas iglesias bautistas y son mayores a los del país, incluyendo, pues obviamente ya es de manera global de los Estados Unidos, no solamente los evangélicos. Dice, la causa de este testimonio invertido entre estos seguidores de Cristo de buena reputación debe ser por lo menos en parte debido a una predicación no bíblica acerca de lo que significa la conversión. En realidad la conversión no necesita una experiencia fogosa emocional, pero debe ser evidenciada por sus frutos si es en realidad lo que la Biblia considera una conversión real. El entendimiento bíblico de lo que significa la conversión es una de las marcas de una iglesia saludable. Entonces ya lo que nos está diciendo no es un evento único donde tú puedes decir hubo quebrantamiento, hubo algo inusual en mi vida, pero lo que le damos más peso, hermanos, es a los frutos y al permanecer. Fíjense, antes de entrar a esas preguntas para reflexionar, este es el bosquejo de todo lo que acabamos de leer. Si tú puedes decir, si alguien te pregunta, ¿cómo fue tu salvación? Entonces tú vas a hablar, hubo arrepentimiento y fe. Hubo arrepentimiento, pero tan profundo, y además creí que había esperanza y había perdón de pecados a través de Jesús. La conversión es la obra de Dios en nosotros. Cuando alguien te pregunte cómo fue tu testimonio, tú siempre vas a resaltar eso. Y los frutos son evidencia de la conversión.
tú siempre vas a hablar. Si hay frutos en mi vida y yo lo he podido ver. Así que tenemos estas preguntas para reflexionar, hermanos. Se fijan, si nos quedamos así de manera muy sencilla, yo creo que el sermón de hoy nos ayudó bastante, ¿verdad? Hay dos sendas, hay dos características. O estoy en un continuo arrepentimiento y hay frutos, o no hay frutos. Entonces, por eso las estadísticas en esa convención pues son alarmantes, ¿verdad? Solamente hablaron de esa área, pero pues se puede reflejar en muchas otras cosas. Aquí vamos todos, hermanos, busquen en sus Biblias Hechos capítulo 11 y 18. Nosotros estamos ahí ahorita, ¿verdad? Y nos dice, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje acerca del origen último del arrepentimiento? ¿Es el arrepentimiento ultimadamente el resultado de la decisión unilateral del hombre en volverse a Dios, o es el resultado de la obra de la regeneración de Dios en el corazón humano? ¿Cuál es la raíz del arrepentimiento? Fíjense lo que nos dice Hechos 11 y 18. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, fíjense, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Participaciones, hermanos. ¿Es el arrepentimiento últimamente el resultado de la decisión unilateral del hombre en volverse a Dios? ¿O es el resultado de que Él tomó la iniciativa? Tenemos que tener este entendimiento de la conversión de manera equilibrada, hermanos. Y por eso es bueno que vayamos a otros pasajes. Lea Génesis 6:5. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Por eso llegó el diluvio, ¿verdad? Y en Romanos 8, versículo 7, nos dice el apóstol Pablo, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Entonces la Biblia te está diciendo, si tú no estás en Cristo, nunca vas a tender a amarle. Tus pensamientos más bien le aborrecen, porque no buscas nada glorificar. Eres como un escarnecedor, ¿no? Siempre te estás burlando de todo lo que ofende a Dios. Dice, ¿cómo presenta la Biblia la habilidad del hombre para complacer a Dios o para decidir por sí mismo el volver a Dios? Puede decir, tiene un 70% de como que sí le gusta buscar a Dios y un 30% lucha. O podemos, 10% busca a Dios y el 90% pues trata de ofenderle. ¿Cómo lo describe la Biblia, hermanos? Nos dice que es nulo. No hay absolutamente nada bueno en ello. Eso es lo que no estamos hablando de cómo nosotros pensamos. O sea, estamos leyendo la Escritura. Y hermanos, eso lo vamos a escuchar infinidad de veces en el mundo. Cuando tú escuchas la televisión y alguien da sus opiniones de cómo es la humanidad, ellos te dicen, no, es que nacemos siendo buenos, pero nos corrompemos. Es una opinión muy, muy general. Que te va a decir, el hombre, los filósofos dejan frases ahí que hasta las ponen en las redes sociales. La humanidad no es tan mala, pero hay circunstancias que nos han llevado a eso. Todos no nacemos siendo perversos, nadie nace siendo asesino, sino que le pasó algo en su familia, en su contexto y se convirtió en asesino, ¿no? La Biblia nunca habla así. Dice, encuestas recientes reportan que cristianos evangélicos profesantes en América del Norte tienen un promedio de divorcios más altos que el promedio nacional. ¿Cuál sería una de las razones para estos? ¿Cuál es la enseñanza bíblica acerca de las evidencias o frutos de la obra de la regeneración del Espíritu de Dios en la vida de una persona? Pero eso hay que llevarlo a otras áreas, no nomás a los divorcios. Hay personas que pueden
tener un trabajo donde, o bueno, pueden adquirir todo su dinero de ganancias malavidas. Yo estaba escuchando esta semana el testimonio de un boxeador y lo estaban entrevistando otros dos boxeadores y estaban hablando de que a ellos les pega mucho las drogas. Y, oye, ¿y cómo te fue? ¿Qué te ayudó para salir de ahí? Esa lucha es más fuerte de la que nosotros tenemos como boxeadores. Y él dice, no, pero con unas palabrotas, siempre diciendo groserías. No, yo soy creyente. Y luego dice, ¿cristiano? Sí, cristiano. Ah, sí, durante toda esa entrevista no dejó de decir groserías. O sea, de 10 palabras, 4 eran groserías y así estaban los 3. No había nada de diferencia en el lenguaje, pero decía, no, yo dejé eso pues por acercarme a una religión. Entonces, podemos luchar con distintas pruebas, pero tiene que ver porque tal vez esa iglesia no les está diciendo cómo es la salvación bíblicamente. Ellos creen que son cristianos y él se identificó sin vergüenza. O sea, dijo, no, yo soy cristiano. ¿Cómo saliste? No, pues soy cristiano. Pero con unas palabrotas. En los siglos anteriores, esta es la última pregunta. En los siglos anteriores, los cristianos eran bautizados normalmente cuando comenzaba su adultez. Por ejemplo, entre los 17 y 20 años, ¿cuáles podrían ser las razones de tal cambio en edad entre los cristianos bautistas en el último siglo? ¿Por qué esto es importante? Y ahora sí, ayúdenme aquí, hermanos. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, eso es algo bueno. Parece que a lo largo de los siglos pues evoluciona, ¿no?, el evangelio que nos llega. Y ahora yo platicando con otros pastores, muchos nos están diciendo, oye, ahora en este domingo de resurrección nos vamos a bautizar. ¿Y hasta qué edad bautizas tú? ¿A partir de qué edad? No, pues a los 9 años es válido, a los 8 hay unos... O sea, pero fíjense el estándar, la medida de hace siglos, 17 o 20 años. Si tú tienes menor de esa edad, ¿por qué creen que lo hacían así, hermanos? Participaciones. Allá sí era algo increíble que tú bautizaras si eras bautista y bautizaras a alguien de 15 años o de 14. No, eso no se hacía. Les voy a dar mi respuesta. Si nosotros vamos a tener dos posibles respuestas. Una es porque se aumenta la maldad, ahora ya son más precoces, ahora ya hay más exposición al pecado y se tiene que evangelizarles y por eso desde más temprano se bautiza. No estamos hablando que el bautismo salva, pero es como una referencia de los bautistas del sur bautizan cuando alguien ya es convertido. Pero fíjense el problema que tienen. El índice de divorcios supera al del nivel nacional. Entonces, el material nos está diciendo, tienen una falta de comprensión de la salvación porque no hay frutos. Entonces, algo que dijo Peter, están haciendo números. Es muy bueno decir, no, vamos a hacer más bautismo. Él levantó la mano, aceptó a Cristo. Y créanme, la maldad, hermanos, siempre ha estado. Por eso nos dan un pasaje de Génesis, cómo era antes del diluvio, y así siempre ha sido. El apóstol Pablo siempre ha definido la humanidad como alguien que no busca a Dios. Nosotros acabamos de leer la biografía de George Mueller, y él antes de ser creyente, desde niño se la paseaba traicionando, estafando a las personas. Para él era un deporte. Él era engañador, debía dinero a todos, siempre se la mantenía de borracho, jugando, pero dice, desde niño él iba a la iglesia y así hasta como a los 19 años él viene a los pies de Cristo, pero toda su infancia y juventud, tú ves, o sea, como que él era alguien que se la pasaba robando a las personas. En eso estamos tratando de ahondar, hermanos. La real conversión tiene que ver mucho con fruto que permanece y que es constante. Por eso dicen, normalmente en esos siglos, decían, un niño de 12 años, yo quiero seguir a Cristo.
Entonces, sí está bien, o sea, le seguían enseñando, pero dice, no te vamos a bautizar hasta que tengas 17 años, o sea, vamos a observarte. A lo mejor sí habían excepciones, o dice, normalmente, tal vez decía, no, pues desde los 12 a los 16 años es alguien que permaneció, es alguien que hemos visto el temor de Dios, entonces yo creo que él sí es alguien regenerado, entonces pues hay que darle el bautismo. Esa era la lógica de siglos atrás. Pero ahora la lógica, si tú quitas la perseverancia, más bien vas a decir, fue un acto único, dijo que se arrepintió, vámonos, bautízalo. Eliminaron el observar los frutos. Por eso se reduce la edad. Simplemente. Bien, hermanos, miren, como iglesia, yo quiero que compartamos nuestro testimonio. Yo ya le dije a Yusuf, aviéntate tu versión corta y la larga. Me he acercado también a Benja. Yo quiero que todos pasemos. Tal vez tú digas, pues ya tengo aquí congregándome, pero tal vez ni siquiera yo he escuchado tu testimonio y los hermanos que están aquí. Entonces, hay una versión de 5 o 10 minutos que nosotros debemos de compartir y analizarte e identificarte. Y por eso, pues yo voy a tomar la batuta. Déjenme les cuento cómo fue mi testimonio. Yo a los 6 años, me parece que fue la primera vez que tuve contrición por el pecado. Nunca la había tenido. Y algunos ya les había dicho muchas veces, pero tengo, bueno, la escena bien grabada de las monedas de 1,000 pesos, aquel entonces cuando todavía no le quitaban los 3 ceros, o las de 500, pero me gustaban más las de 1,000, porque me iba a jugar a las maquinitas, entonces con una de 1,000 pesos podía jugar 2 veces, creo que costaban 500 pesos, y mi mamá o mi papá, cuando veía que mi papá le daba el dinero a mi mamá, y como que ya sabía dónde lo ponía ella, entonces yo llegaba y agarraba esas monedotas y las escondía abajo, atrás de un refri. Mi mamá se le desaparecía el dinero y luego decía, me robaste, búscame. Me buscaba. Y uno se las arregla, ¿no? Cuando yo ya tenía 8 o 9 años, un tip, bueno, qué bueno que no hay niños acá, estamos extremo, pero mi amigo, y le decíamos, wow, qué listo eres, ¿de dónde sacaste dinero y no te encontró tu mamá? No, me lo eché en la boca. Entonces, unas monedotas en la boca. Adolfo, ven acá, me robaste el dinero, búscame. Y me levantaba las manos y le buscaba todo y no sospechó y pues ahí lo tenía en la boca. Uno se las arregla. Y yo, hermanos, lo haces bien tranquilo, nunca te duele tu pecado, ese es el punto. Yo iba y lo gastaba hasta que pues era obvio, ¿no? Ya mi mamá veía, pues está desapareciendo el dinero. Y era bien bueno para decir mentiras, eso duré más años, ¿no? Pero también me encantaba decir mentiras y ver la cara de mis amigos cuando yo los había engañado. Ya cuando veía así bien crédulos, eran mentiras, todo eso que te conté. Y se enojaban conmigo. Pero hubo un día, hermanos, donde mi mamá me explicó. Créanme, no puedo decir que me acuerdo bien de esa conversación, ¿no? Pero sí recuerdo que por primera vez sentí que estaba en peligro. Y es la primera vez que yo creo que ella pasó buen tiempo hablándome del infierno. Y uno dice, pues es que es obvio, ¿no? Pues asustas a los niños, o sea, y un niño se cree todo. No le hace, hermanos. De todas formas, yo creo que Dios hace una obra. Esa es la primera vez que yo sentí remordimiento por mi pecado. Nunca la había sentido y tenía 6 años. 6 años. Después hacía otras cosas, ¿no? Pero después de los 6 años, recuerdo que siempre estuve en la iglesia. Los maestros decían, oigan, sus hijos ya se saben todas las historias. Ya no hay ninguna historia que le puedo contar y ellos ya conocen todas. Pero, hermanos, yo seguí teniendo malos hábitos. Hubo una época donde yo decía groserías. No sé si duró como 6 meses ahí en el bachiller. Y de pronto también hubo una vez donde Dios trató tan fuerte conmigo y de la noche a la mañana se fueron esas groserías. Es una obra que hace el Espíritu Santo donde sabes que te tienes que arrepentir. En la secundaria yo también caí en un vicio
de escuchar rock pesado, diabólico, y lo escuché durante 3 años a escondidas de mis papás. Pues, me gustan subir los videos porque mi hijo, me gustaría que él lo escuche, pero yo nunca se los he dicho a mis papás, tal vez apenas se van a enterar, o muchas veces lo sospechan, a lo mejor, yo ya sabía, pero eso es algo que nunca pude dejar de hacer. Y varias veces quemaba eso y estaba contaminando tanto mi mente, y yo sabía que estaba mal, pero no era suficiente mi arrepentimiento porque decía, lo voy a dejar y no. Ahí los quemaba y de repente o los tiraba, pero otra vez volvía a ese vicio. Y sin embargo, hubo una vez, hermanos, donde Dios trató tan fuerte conmigo y me hizo ver su gracia. Y ahí sí puedo decir que yo me identifico exactamente que Él produjo eso en mí. Él me dijo, ¿sabes qué? Tú no has hecho cosas tan terribles, tan perversas, solamente porque yo te he detenido. Es una voz que a veces yo digo, hubiera querido escucharla audiblemente, pero fue peor que escucharla audiblemente. Fue tan fuerte en mi conciencia que me hizo arrepentirme y jamás regresé a ese pecado. Entonces yo vi, Dios tuvo la iniciativa y yo digo, caray, siempre me estuvo guardando desde pequeño, tal vez desde los 6 años, Él ha estado guardando mis pasos. Desde los 6 años y yo pude ver eso. Hay un pasaje, con esto termino. Cuando tú eres creyente, te identificas con la Escritura, te identificas. Y cuando yo era adolescente y tenía luchas, tenía pecados, tenía muchos malos hábitos, este pasaje me fue de mucha bendición. Y es donde Samuel habla al pueblo. Ellos pecan porque escogen al rey Saúl. Y dice, ahora pues, versículo 13, aquí está el rey que han escogido. Ellos decían, no queremos ser diferente a las otras naciones, queremos un rey de carne y hueso. Y eso le indignó a Saúl. Dijo, ya no te quieren a ti como el soberano, quieren un rey semejante a los demás. Y él les dice, aquí está el rey, aquí está Saúl. Este es quien el Señor ha puesto rey sobre ustedes. Si temen al Señor y sirven, escuchen su voz y no se rebelen contra el mandamiento. Si temen al Señor y le sirven, escuchen su voz y no se rebelen contra el mandamiento del Señor. Entonces ustedes, como el rey que reina sobre ustedes, estarán siguiendo al Señor su Dios. Pero si no escuchan la voz del Señor, sino que se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes, como estuvo contra sus padres. Preséntense ahora y vean esta gran cosa que el Señor hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvias. Entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia, y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos, porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Yo sospecho que te dice, estaba en tiempo de siega, como que era un lugar improbable para que viniera una lluvia tan tremenda. Y dice, fíjense, va a pasar algo sobrenatural. Ustedes piensan que no pecaron contra Dios, andaban bien contentos pidiendo rey, pero Dios les va a revelar qué tan grande fue su pecado y les da un espectáculo, ¿no? Yo creo truenos, un torrente, algo así que sentían que se iban a morir. Sintieron terror de la santidad de Dios. Samuel dijo al pueblo, no teman, aunque ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se deben apartar, porque entonces irían tras vanidades que ni ayudan ni libran, pues son vanidades. Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Y hermanos, yo cuando leí este pasaje por primera vez,
tocó mi corazón y yo me sentía muy desanimado porque decía, ¿cómo es posible que vuelvo tantas veces al pecado? Y tenía una lucha en la adolescencia. Yo tengo una sospecha que todos los adolescentes lloran así en temporadas y yo me la pasaba llorando, o sea, por mi pecado. Me la pasaba y decía, te fallé otra vez, Dios. O sea, ¿cómo es posible que estoy haciendo eso? Y a veces hasta puedes tener hasta pensamientos suicidas. Un hermano decía, un adolescente al menos ha tenido unos 3 pensamientos de suicidio promedio, donde se ha querido quitar la vida. Es una etapa de la adolescencia que hasta él dice es normal. Entonces, en esos días más tristes, yo decía, de todas formas, me dio tanta esperanza este pasaje porque Samuel dijo, ustedes pecaron. Sí, o sea, es una realidad. Pero, sin embargo, dice, no se aparten de seguir al Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. Y eso a mí me dijo, tienes que perseverar, Ever. Tienes que seguir adelante. Sí, la regaste, pero no se ha acabado todo. Si todavía tienes aliento y vida, sirve a Dios. Busca a Dios. Y ese es el pasaje, hermanos, que a mí me sostuvo por años. Por años me ha ayudado a perseverar. Dios ha tratado bien fuerte con mi pecado en muchas veces. Yo sospecho que desde los 6 años es probable que el Espíritu Santo poseyó mi vida porque no me dejó hacer cosas tan terribles. Sí he hecho cosas tremendas, pero de todas formas digo, pude haber hecho más. Pude haber caído más bajo y nunca me ha dejado el Señor. Y viene, termino, dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí de que peque contra el Señor, cesando de orar por ustedes. Antes bien les instruiré en el camino bueno y recto, les dice Samuel. Solamente teman al Señor y sírvanle en verdad con todo su corazón, pues han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Así que está en la advertencia. Si dejas de seguir y servir a Dios, es lo peor que puedes hacer. Entonces, a mí me impactó tanto esta escritura, hermanos, que siempre que caía tan bajo y que a veces ni quería hacer oración y que tenía días tan terribles y alejado y en pecado a Dios, yo regresaba a Samuel y me gustaba leer una y otra vez esta historia. Y decía, no, Ever, tienes que seguir adelante. Ese es parte de mi testimonio. Quise hacerlo en 10 minutos, no sé cuánto me llevó.